Vamos a pasar a una de las secciones que tiene esta primera parte, que se llama intervención controlada. Pasamos a la reacción de dos participantes. Ellos han sido invitados a ofrecernos sus comentarios. El primer participante es David Salomón Gómez Sánchez, doctor en educación con maestrías en administración de educación superior y educación matemática. Él obtuvo la licenciatura en Ingeniería Química, es profesor certificado del nivel medio superior por el Comité Académico de Certificaciones y tutor certificado para docentes de nuevo ingreso de educación media superior. El segundo participante, y al que escucharemos, es Adon Edison de Faria Campos, profesor catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica, miembro de la comisión redactora de los programas de matemática para primero, segundo, tercer ciclo y ciclo diversificado en Costa Rica, especialista en proyectos de reforma de la educación matemática en Costa Rica, expresidente de la Asociación de Matemática Educativa SOMED y actual miembro de su junta directiva, exintegrante del Consejo Directivo del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME. Doy la palabra a don David Salomón. Muchas gracias, maestro Yuri, por la presentación. Buenos días desde México y para quienes nos acompañan de diferentes latitudes. Soy del estado de Chiapas, México, de la hermosa ciudad de Palenque, por supuesto. Agradezco primeramente al CEMACIC por llevar a cabo este magno evento y a la par quiero felicitar la participación de los doctores Eduardo y Uldarico, mismo que nos han hecho reflexionar sobre la resolución de problemas y la modelación matemática en el contexto actual. Precisamente en el sur-sureste del país existe un acuerdo entre los profesorados en aceptar la idea de que el objetivo principal de la educación matemática sea precisamente que los alumnos aprendan matemáticas a partir de la resolución de problemas. Sin embargo, dadas a las múltiples interpretaciones de dicho término, este objetivo difícilmente es claro para algunos docentes. Y es que el término resolución de problemas ha sido usado con diversos significados que van desde trabajar con ejercicios rutinarios, donde un profesor se pone delante de 30 estudiantes, ¿listo? Ordenando que se realicen ciertos problemas que yacen en los libros de texto gratuito, precisando que cuentan con un tiempo de máximo de 40 minutos para resolverlos y 10 minutos para calificarlos, sin importarle las fortalezas, los dones, las creatividades y las posibilidades de aprender del propio estudiante, truncando en todo momento los aprendizajes esperados. Y lejos de trabajar con estos ejercicios rutinarios, se encuentra también el hacer matemática profesionalmente, donde un profesor se pone delante de 30 estudiantes enseñando la matemática desde su historia, pasando por ciertos ejercicios prácticos en donde se ponen en juego las habilidades cognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico de manera colaborativa y donde hay soluciones únicas. No hay soluciones únicas puesto que se trabaja de manera colaborativa, para finalmente contextualizar la enseñanza en donde también se pone en juego las habilidades metacognitivas y el desarrollo del pensamiento divergente, donde no hay límite de tiempo para hacer matemáticas, permitiéndoles de esta forma aplicar lo aprendido en diversos contextos, en nuevas situaciones, hasta ser mediados por tecnologías libres o comerciales. Claro, según lo permita el contexto geográfico en donde se encuentre la escuela, enfatizando que nos encontramos en la era digital. Se dice precisamente aquí en estos contextos que los problemas han ocupado un lugar central en el currículum matemático escolar desde ya hace varios años. Pero la resolución de problemas no ha quedado solo en un veremos qué sucede, veremos qué pasa, y si lo hace él, no lo hago, o etcétera, ¿no? Marcel Proust tenía un aforismo maravilloso que decía, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Creo que este es un matiz importante para la transformación de la matemática. Solo recientemente los que enseñan matemática han aceptado la idea de que el desarrollo de esta habilidad para resolver problemas merece una
atención especial en el currículum matemático actual. Precisamente porque el término resolución de problemas se ha convertido en un eslogan que acompaña diferentes concepciones sobre qué es la educación, qué es la matemática, qué es la escuela y por qué debemos enseñar matemática en general y resolución de problemas en particular. Para comprender la importancia de la resolución de problemas, compartiré tres concepciones que nos hace una aproximación al núcleo de la modelación matemática en el contexto actual y que en lo particular me ha ayudado a resolver los cuestionamientos de los estudiantes sobre la utilidad precisamente de las matemáticas. Número uno, la resolución de problemas es resolver problemas como contexto. Desde esta concepción, los problemas son utilizados como vehículos al servicio de los objetos curriculares, junto con 5 roles principales para entablar una justificación con las experiencias de la vida cotidiana del estudiante, para proveer especial motivación a ciertos temas de las matemáticas, para abordar una actividad recreativa con los estudiantes, para desarrollar nuevas habilidades y para la elaboración de ciertos proyectos transversales. En este sentido, la resolución de problemas es vista como el facilitador del logro de los objetivos curriculares. Número 2, la resolución de problemas es resolver problemas como habilidad. Esta concepción es frecuentemente vista como una de las tantas habilidades a ser enseñadas en el currículum de las matemáticas. Resolver problemas no rutinarios es caracterizado como una habilidad de nivel superior. Claro, al ser adquirida luego de haber resuelto problemas rutinarios no tan prolongados. Es decir, las técnicas de resolución de problemas son enseñadas como un contenido rutinario con ejercicios prácticos para que las técnicas de resolución de problemas posteriormente puedan ser dominadas con mayor facilidad por el estudiante. Y número 3, la resolución de problemas es hacer matemáticas. Hay un punto de vista particularmente matemático acerca de este rol que las matemáticas juegan en la vida de aquellos que hacen matemáticas. Esto consiste en creer que el trabajo de los matemáticos es resolver problemas y que la matemática realmente consiste en problemas y soluciones. El matemático más conocido que sostiene esta idea de que la resolución de problemas es hacer matemática, ya lo comentaban los doctores, en este sentido el doctor Eduardo Mancera Polia nos enseña que la matemática puede aparecer algunas veces como un juego de imaginación, en donde el alumno hay que permitir el desarrollo del pensamiento divergente, hay que permitir las nuevas creatividades, nuevos ángulos de ver las matemáticas. Hay que imaginar un teorema matemático antes de probarlo. Es decir, los aspectos matemáticos son primero imaginados para luego ser probados. ¿Ok? Y si se combina todo esto, estas tres concepciones antes enunciadas, hacemos fortalecer el currículum de la educación matemática en el contexto actual. Muchas gracias, maestro Yuri. Saludos y bendiciones desde Chiapas, México. Muchas gracias, don David, por su participación, muy importante para nosotros. Vamos ahora a dar un espacio a don Edison de Faria para que pueda hacer su intervención. Yuri, es que un detalle nada más es que Edison se comunicó conmigo de que tiene un problema de conexión, entonces ha estado saliendo entrando, entonces tiene una muy mala conexión. Entonces, si gusta, pasamos a la próxima parte. Perfecto. Muy bien, entonces, luego de esta intervención, vamos a iniciar la segunda ronda. Para eso tendremos 15 minutos para escuchar las intervenciones de los panelistas respecto a la intervención de David. Y si quieren ampliar también sobre lo comentado, cada uno contará entre 5 y 10 minutos para poder ahondar en el tema en cuestión. Luego de esto tendremos una intervención del público. En el orden, vamos a dar la palabra primero a don Eduardo y luego a don Uldarrico. Por favor, tienen entre 5 y 10 minutos cada uno. Muchas gracias.
A ver, Ahora sí, lo decía escuchamos. que me llamó también Edison y me dijo que me regala sus minutos. No es cierto. Es que en este tipo de actividades, pues a veces el tiempo se reduce demasiado y es como cuando uno anda queriendo ser novio de alguien, pues le piensa muchas cosas que decirle y a la hora de la hora dice otras cosas, ¿no? Aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces, se tienen muchas cosas planeadas para tratar y a la hora del momento, pues se hacen otras cosas. Yo lo que quería insistir en principio es que la matemática y tanto la resolución de problemas tienen diversos matices y esos hay que conocerlos para poder valorar exactamente en qué nos estamos poniendo. Y los problemas también, porque los problemas surgen de la matemática pura y surgen también en la educación básica. Asimismo, la modelación se puede dar desde la educación básica, pero tienen matices diferentes, porque una cosa es hacer modelación con una simbología y con métodos muy desarrollados y otra cosa es hacerla con más restricciones, ¿no? De todos modos, el trabajo sí se tiene que iniciar desde comienzos de los estudios, porque si no es muy difícil retomarlo después, ¿no? Yo me gusta poner este ejemplo siempre porque de alguna manera refleja la relación que hay y los vínculos que puede haber entre algún tipo de modelación y la resolución de problemas. Esta es una propuesta que se elaboró para tratar de hacer un currículo vinculado a la resolución de problemas, donde el problema fundamental es cómo hacer que la resolución de problemas sea el eje de la enseñanza y no que sea un anexo, que no que sea un enfoque donde trato los mismos contenidos que en la educación tradicional, pero le meto un poquito más de problemas. Aquí se trata de buscar la idea de meter la resolución de problemas como el eje principal, de tal manera que los contenidos tendrán que ser más bien, si no secundarios, son partes que van ligadas al tipo de problemas que se van trabajando y aquí voy a enseñar rápidamente el proceso que se siguió con este problema que para mí es paradigmático. Simplemente es un recipiente que se llena con dos llaves. Una lo puede llenar en 20 minutos trabajando sola, otra lo puede llenar en 10 minutos trabajando sola y se pregunta uno cuánto tiempo tardarán las dos llaves para llenar el recipiente trabajando juntas. Bueno, entonces antes siempre se recomendaba que antes de resolver el problema, la fase de comprensión de Polya, que es a través de preguntas, más bien se sustituye por una de estimación. Es decir, a ver, no hagas operaciones sin sentido. Trata de pensar qué elementos están en juego, cómo se relacionan y cuáles son las respuestas razonables. Entonces se dice, la idea es tratar de distinguir desde el inicio lo que es posible de lo que es factible. Y entonces pueden dar muchas estimaciones, pero lo fundamental es intentar desarrollar esta habilidad de estimación que además nos sirve como una guía dentro de todo el proceso de resolución de problemas. Después se buscan relaciones. Aquí les voy a platicar de niños que han desarrollado esto. Y fíjense que los antecedentes matemáticos, a los maestros les pregunto, ¿este problema en qué nivel lo pueden tener? Casi todos dicen en secundaria o en bachillerato, que son 3 años después de la primaria o 3 años antes de la universidad. Y entonces siempre están diciendo que necesitan conocer ecuaciones, necesitan conocer otras cosas. Bueno, pero les voy a poner las ideas de los. Entonces decían 10 minutos yo puedo llenar cierta cantidad de depósitos y con la llave de 20 minutos una. Entonces, si aquí llenaría un tercio y aquí con cada una de estas llenaría un tercio en los 10 minutos y la solución es 20 un tercio por 3 o ver cuántas veces puedo llenar depósitos y entonces se encuentra una relación muy fácil para poder encontrar la resolución rápidamente. Esta es una idea brillante, me parece, porque
empiezan a decir, bueno, si tengo una llave que lo llena en 20 minutos y una de 10 minutos, divido en dos la de 10 minutos y obtengo 3 llaves de 20 minutos y entonces la solución es 20 entre 3. Esto nos hace pensar que mucho esto de los preconceptos y las nociones previas a veces son hipótesis que hacemos y no son cosas que están condicionadas. Bueno, después les muestro algunas soluciones que dan los maestros que están en formación. El pensamiento de ellos está más cercano al de los niños, pero tienen que tener todavía referentes para ver cómo se va llenando el tanque y entonces aquí hay una cercanía de este tipo de pensamientos para ver la relación que hay entre los tanques. Y después, algunos de ellos dicen, bueno, ¿cuánto tiene el tanque? ¿Cuánto le cabe? Pues pon lo que quieras, pon 100 litros, entonces empiezan a hacer las cuentas, les sale la solución. Después les digo, bueno, ¿qué pasa si son 200 litros? Entonces ven que la respuesta es la misma y se convencen de que la cantidad que le cabe al depósito no es realmente algo que se requiere de tomar en cuenta, ¿no? Algunos ven algunas posibilidades como encontrar cantidades que hagan cierta relación aritmética como por arte de magia y bueno, pues lo resuelven. Esto es lo que se llama en general flexibilidad de pensamiento, que fueron cuestiones abarcadas por algunos psicólogos y investigadores de educación matemática, no recientemente, desde hace mucho tiempo. También se les pide después, bueno, a ver, ¿ha resuelto un solo problema o este problema puede plantearse de otra manera? Y entonces empiezan a diseñar problemas como esto, tanto maestros como alumnos. Y se les pide que pongan los primeros datos, los datos que ya se habían dado, después se les pide que cambien los datos y entonces se empiezan a dar cuenta que están resolviendo muchas más cosas que un solo problema y que hay una estructura inherente, pero esa estructura se pone a la vista cuando se cambian los datos y entonces, porque muchos procedimientos que se emplearon para resolverlos no sirven y es cuando ya uno atrapa a los estudiantes y les hace ver la necesidad de nuevo contenido y se puede empezar a trabajar algunas cuestiones importantes como el tipo de herramienta matemática que uno quiere introducir, como son las fracciones, tal vez la proporcionalidad y otros más. El método preferido de los maestros son las ecuaciones. Casi todos los maestros se van inmediatamente a ecuaciones y las resuelven y encuentran la solución. Y ellos condicionan por eso este tipo de problemas a que se manejen solamente ecuaciones, pero se puede resolver de muchas maneras, aunque esto lleva un trabajo también de análisis más detallado, que hay que ver qué es lo que hace cada llave y después juntarlas para obtener lo que nosotros podríamos denominar un modelo. A partir de este modelo ya empieza uno a ver que hay una estructura inherente y esto es lo que le llama Krutevsky memoria matemática. Y entonces se ve que cambiando los datos el modelo me sirve muy rápidamente para poder establecer ciertas soluciones. Y empiezo a ver que este modelo tiene una gran utilidad, pero también uno cambia y dice, bueno, ¿puedo meter más llaves? ¿Puedo cambiar el nombre de la incógnita? Sí, claro. Y entonces empiezan a trabajar con más llaves y empieza uno a ver la relación entre el número de llaves, los tiempos de llenado y el tiempo que se tarda al llenar con varias llaves un depósito. Esto me hace crecer el modelo, pero también puedo decir, puedo tener restricciones, por ejemplo, fugas. Entonces empiezo a usar el mismo modelo, pero ya con una pequeña variante y me empieza a dar mayor comprensión del problema. Y entonces estoy generando un modelo más rico que aparece en electricidad, que aparece en fluidos, que aparece en muchas partes. Después le pido que la respuesta no sea la 6 2/3, sino que ponga de solución 7, que una llave lo llene en 10 y que calcule el tiempo del que es necesario de la otra llave y empiezan a hacer otro tipo de generalizaciones. Esto se le llamaría, tiene relación con la reversibilidad del pensamiento y puedo plantearme preguntas como, bueno, si se tenía que llenar en un cierto tiempo, y se está llenando en otro tiempo, quiere decir en una fuga, esa fuga de cuánto es, cuánto se está perdiendo, etcétera, etcétera. Y puedo plantearme muchas cosas que con el mismo modelo me sirven. De tal manera que esta es una manera de
introducir la resolución de problemas como eje de la enseñanza, donde el contenido va apareciendo como una necesidad y no se supedita al contenido la resolución de problemas. Lo es muy importante dar paso a la intuición, a que tengan ciertas ideas y las lleven a cabo, que ensayen, que cometan errores, que los recuperen, que cambien contextos, que cambien los datos, que amplíen las condiciones del problema y que dada una respuesta que uno quiere, se pueda encontrar los datos que me permiten dar esa respuesta. Esto es algo esencial en las aplicaciones. Esto permite que el alumno tenga un poco de más autoestima, porque con datos sencillos al inicio ellos se dan cuenta que pueden hacer cosas, se les ocurren ideas, y si el problema está bien redactado, pues bueno, empiezan a generar luego situaciones de respuesta, ¿no? Entonces, esto permite también que la resolución de problemas sea un eje en la enseñanza y no sea un accesorio. Bueno, esto requeriría muchos esfuerzos adicionales, como desalojar contenidos de los planes de estudio, también quitarse esa idea de que se deben de tener resultados inmediatos, es decir, uno empieza con una nueva propuesta y quieren que ya en una hora ya se tengan resultados positivos. También mete las componentes constructivas, porque muchos algoritmos pueden salir a partir de un problema, y entonces tienen la posibilidad de convencerse de que los procedimientos son de cierta forma. Es decir, esto nos va a implicar trabajar colegiadamente, porque no lo puede hacer uno solo, y también incorporar otros dispositivos en la enseñanza. Este es un camino que se puede trazar para el trayecto de la resolución de problemas en la enseñanza, pero insisto, esto lo tenemos que ver de otra forma y cambiar precisamente lo que es las ideas de enseñanza tradicionales, porque todavía el currículo sigue por temas y no está trabajada la intención esencial, que es desarrollar las habilidades. Entonces, esto nos hace ver que en determinado momento la resolución de problemas no tiene el papel que debería de tener como generador y corazón de las matemáticas. Gracias. Damos las gracias a don Eduardo por sus palabras, por esta réplica, y damos un espacio equivalente a don Uldarico de 5 a 10 minutos para que nos comente sobre los elementos que han expresado don David y don Eduardo. Don Uldarico, perdón, pero está con el micrófono apagado. Mil perdones, estaba con el micrófono desactivado. Muchas gracias. Ahora estoy yendo a la diapositiva en la que me quedé. Sí, señor. Vamos a ver. Ya. Pongamos en modo ya. Sí, antes quiero hacer notar que lo que Eduardo nos ha comentado ha sido muy, muy simpático, muy interesante, y encaja perfectamente en la idea esta de creación de problemas por variación, ¿no? O sea, la creación de un problema modificando un problema dado, ¿no? El problema de las tinas, de la tina y los grifos, a partir de un problema dado. Entonces se han creado diversos nuevos problemas que naturalmente son útiles también para la modelización. Sin embargo, yo quiero enfatizar en la idea de crear problemas, esta motivación, este desafío a la creatividad, cuando al estudiante o al profesor en ejercicio que no había pensado en eso, se le pone frente a la necesidad, frente al reto de crear un problema a partir de algo, ¿no? Entonces, como decía, es un reto a la creatividad, una creatividad proactiva, ¿no? No una creatividad que reacciona ante un problema, sino una creatividad que tiene que construir algo.
Entonces, voy a pasar al ejemplo de un taller trabajado con profesores de primaria y secundaria en servicio. Creo que era un CIBEM o algo así, no me acuerdo, creo que era un CIBEM, donde en el grupo de trabajo estaban profesores de primaria y secundaria interesados todos en la matemática, naturalmente, y se les presentó una situación muy cotidiana. En la bodega A venden paquetes de 6 vasitos de yogur por 8 soles. El sol es la unidad monetaria en el Perú, por eso es que se habla de los soles. Y cada vasito individual a 1,50 sol. Pero en la bodega B venden el mismo producto en paquetes de 3 vasitos por 4 soles y cada vasito individual a 1,60 sol. Como ven, esta es una situación. No hay ningún problema acá. Simplemente es un punto de partida para crear problemas matemáticos, naturalmente, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Este es un desafío, otra vez, insisto, a la imaginación, a la creatividad y una búsqueda del problema mediante la indagación. Y entonces, hay algunas indagaciones didáctico-matemáticas. Insisto en que las indagaciones son didáctico-matemáticas porque, claro, uno se puede dejar llevar solamente por la matemática, pero tiene que pensar en la adecuación, en la pertinencia del problema para los estudiantes con los cuales quiero trabajar ese problema. Y entonces, por ejemplo, actividades, hacer representaciones. Una representación muy natural para que se visualice el problema. En la bodega A y en la bodega B, ahí están los vasitos empaquetados, el precio, los vasitos individuales. En la bodega B, lo mismo. Y luego, preguntas. O sea, ¿qué preguntas puedo hacerme? Una pregunta natural es, evidentemente, ¿cuánto pagaría por posibles compras en cada bodega? Y entonces aquí vienen algunas indagaciones numéricas. Por 4 vasitos, ¿cuánto voy a pagar? En la bodega A solamente, ¿verdad? No hay manera de comprar 4 vasitos empaquetados. Tengo que comprarlos todos individuales, entonces son 6 soles, 8 vasitos, sí, ahí puedo usar el paquete. En fin, se pueden hacer estos análisis, no quiero entrar en los detalles, para dar más tiempo al intercambio, al diálogo, porque realmente esto es importantísimo, ver la perspectiva de la creación de problemas, ¿no es cierto? En la bodega B, igual, con los precios se hacen algunas otras indagaciones, pero hay otras indagaciones interesantes que hicieron en los mismos profesores en el taller aquel. ¿Cuánto pagaría por posibles compras si no necesariamente compro todo en la misma bodega? O sea, puedo asumir que una bodega está al lado de la otra o frente a la otra y conozco los precios, las ofertas que hacen, y a partir de eso, ¿cómo puedo combinar mis compras, ¿no? Por ejemplo, 4 vasitos. Puedo comprar 3 en la bodega B porque ya están empaquetados y son 4 soles, y uno en la bodega A que es más barato que en la bodega B, y entonces tengo un precio menor. Y así, ¿qué pasa con 8 vasitos? Todavía me conviene todos en la bodega A, 9 vasitos, o hay distintas maneras de conseguir estos pagos mínimos. Se va llegando a eso. ¿Qué es lo que más conviene? No se ha hablado de mínimo todavía, pero en el momento de formular el problema, acá viene, después de esta fase de indagación, viene la fase de creación del problema. Esta es la misma información que les había dado, y entonces en un grupo seleccionaron información, cosa que es también importantísimo cuando se construye un modelo. Hay que seleccionar información de la realidad para construir el modelo. No se puede poner absolutamente todo y se selecciona información que al que le está construyendo el modelo le parece pertinente, adecuada para la circunstancia. Entonces acá seleccionaron solamente de una bodega, y esto fue más didáctico que matemático, para poner a los estudiantes. Y entonces con esa información, completar un cuadro donde en la segunda columna se pone el pago mínimo que se podría hacer. Y se pone cantidades de vasitos de yogur, y entonces tienen que ver cómo es. Acá ya todo está concentrado en el lado derecho, la situación en la que está en el lado izquierdo, pero el problema está en el lado derecho, con la información propia del problema, que es de una sola bodega. Algo similar hicieron en otro grupo, pero ya considerando la información de las 2 bodegas, y ahora el pago mínimo ya no es el mismo que el que se hacía antes. Pero ahora viene algo más interesante que resultó en el taller.
resultó en el taller y fue sumamente retador y no se logró completar en el mismo taller. El tiempo ya era hora y media o 2 horas, creo, 2 horas, creo, el taller. No se llegó a completar el asunto, pero lo propuse en otro taller y fue una anécdota muy interesante porque un profesor se realmente, no sé qué término tengan, como estamos en internacionales, pero acá decimos, se encachinó, se decidió, se involucró totalmente en este problema. Determinar la función de pago mínimo por N vasitos de yogur. Esto es un reto con una mirada de generalización del problema, y dense cuenta que estamos entrando al manejo de funciones y al manejo de un criterio de optimización y generalizando el asunto. Es el mismo problema que está puesto ahí, solamente que lo estoy poniendo para tener todo en una sola diapositiva. Estamos percibiendo el paso de casos particulares a uno general, mediante el uso de una función que hay que definirla con la misma información que se tenía inicialmente con las 2 bodegas, etc. Y la solución del problema requiere profundizar en la indagación iniciada, quizás ya no solamente 4 vasitos, 8 vasitos, 10, 12, pensar. Y llegaron a encontrar algo muy interesante que tiene que ver con los múltiplos de 3. Y entonces salió esta función. Esta función que no es habitual en la educación secundaria, que se trabaje con este tipo de funciones, pero se puede pasar a la verificación, a la validación de este, digamos, modelo, entre comillas, todavía muy cercano. Pero hay otra fase que es importantísima en la modelación matemática y que acá podemos verla a partir de un problema tan sencillo como en la bodega de la esquina, ¿verdad? Podemos verlo, y la pregunta es, ¿y se puede expresar en una sola línea esta función? ¡Ah, caramba! ¿Cómo se puede hacer? Claro, es que acá la variable es n, sin embargo, n no está entre las variables. La variable es 4k, si n es 3k, 4k más 1.5, si n es 3k más 1, etc. Pero bueno, este fue el reto, y aquí es donde viene la anécdota del profesor que en otro taller que yo hice, que ya fue un curso, me decía que se había amanecido tratando de encontrar y que no encontraba. No encontraba cómo se podría expresar en una sola línea. Finalmente, con algunas ideas, algunas ayudas, sugiriendo algunas cosas, se llegó a una función con la función mayor entero. Pero bueno, entonces esto es otra fase de modelización. Es cuando ya se trabaja en el sistema matemático. Ustedes recuerdan el modelo que les mostré, el de Blomhoff, ¿no? Que en la parte izquierda tiene más bien la parte matemática propiamente dicha, donde se trabaja en el modelo que ya está organizándose, ¿no? Y aquí tenemos entonces un acercamiento a la modelización, que es un caso, una modelización no lineal, es una modelización discreta, porque, claro, acá no hay continuidad, ¿verdad? Acá estamos trabajando con números naturales, esencialmente. Esencialmente digo, porque hay un precio de 1.5, etcétera, pero la variable va a ser discreta, el n, el número de vasitos va a ser discreto. Es determinística, naturalmente, no hay acá situaciones aleatorias, ¿verdad? Y es inductiva, porque se van analizando casos particulares y de allí se va pasando a una generalización. Este es un acercamiento, ciertamente, a la modelización, y a partir de una situación en donde no hay ningún problema y se va creando el problema, ¿no? En los comentarios vemos que a partir de una situación sencilla, apoyados en representaciones, en indagaciones y en la intuición, se ha llegado a problemas de optimización, o sea, se habla del menor pago, y a formalizaciones usando funciones. Constatamos cómo la creación de problemas contribuye a ampliar horizontes del conocimiento matemático, porque, por ejemplo, la función mayor entero no es usualmente conocida en la secundaria, y este caso llevó a encontrarse con esta función y con este planteamiento. Evidentemente, este enfoque estimula el pensamiento matemático, que más que resolver problemas, como decía, creo, el profesor que intervino, el profesor Gómez Sánchez, la actividad matemática no se restringe a resolver problemas, o los teoremas que se estudian han tenido que ser creados, y han tenido que ser creados así inductivamente, a partir de casos particulares, a partir de descubrimientos, y la creación de un problema
que después se ha generalizado y se ha, y se ha formalizado y se ha demostrado, eso es un teorema, ¿verdad? Entonces, esta perspectiva también inicia en procesos de modelización matemática mediante el análisis de casos particulares y buscando generalizaciones. Bueno, lo dejo de este tamaño. Tengo algún otro ejemplo y podemos seguirlo trabajando si es que nos da el tiempo. Muchas gracias.